Reciban un cordial saludo. En esta ocasión nos vamos a referir al contenido o, mejor, al artículo 185A del Código Penal. Esto es de la Ley 599 de 2000. Destacando que dicha norma o dicho artículo aparece en nuestra legislación penal por virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2197 de 2000, que adiciona o adicionó el Código Penal. Tal artículo, esto es el 185A, ahora del Código Penal, surgido o nacido, reiteramos, en el artículo 10 de la Ley 2197 del 2022, tiene por nomen juris lo siguiente, abro comillas, intimidación o amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, armas de fuego hechizas y arma blanca. Cierro comillas. Sí, tal y como se escuchó, intimidación o amenaza que puede presentarse con un arma de fuego, con armas, con elementos o dispositivos menos letales, con armas de fuego hechizas y con armas blancas, cuchillos, navajas, machetas, en fin, lo que conocemos como armas blancas. De este nomen juris, inicialmente llama la atención aquello de elementos o dispositivos menos letales. Y con el propósito o cometido de poder saber qué es esto de los elementos o dispositivos menos letales, nos adentramos en la lectura de el contenido de la norma y encontramos que dice lo siguiente, comillas, el que utilice arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, armas de fuego hechizas, arma blanca, para amenazar o intimidar a otro, incurrirá en prisión de 48 a 72 meses siempre que la conducta no esté sancionada con pena mayor. Entiéndase como arma de fuego, hechiza o artesanal aquellos elementos manufacturados en su totalidad o parcialmente de forma rudimentaria o piezas que fueron originalmente diseñadas para un arma de fuego. Cerramos comillas. No nos especifica la norma o no nos dice el artículo 185A qué es aquello de elementos o dispositivos menos letales. Expresión contenida tanto en el nomen juris como en el contenido como tal de la norma. Recordemos que el nomen juris nos habla de elementos o dispositivos menos letales que las armas de fuego, y que el contenido del artículo o el precepto del artículo repite y nos dice elementos o dispositivos menos letales y menos letales que
el arma de fuego. Hablaríamos entonces que al no estar precisado cuáles son los elementos o dispositivos menos letales que sirven para intimidar o amenazar a una persona, ello puede dar lugar a una interpretación, como ya está sucediendo, que por elementos o dispositivos menos letales se entienden objetos contundentes como un palo, como puede ser una piedra, como puede ser un bate de béisbol, como puede ser un ladrillo, como puede ser una cacerola, como puede ser una olla. Porque la razón de ser de la tipificación de esta conducta punible es supuestamente la protección de la comunidad y la inseguridad tan terrible que se vive en nuestro país. Y esto no es un invento de nosotros. Para poder entender esto, acudimos al informe de ponencia para primer debate que se presentó en las comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República, correspondiente esto a Cámara y Senado, al proyecto de ley número 266 de 2021, repito, 266 de 2021, Senado, y 393 de 2021, Cámara, o 393 de 2021, Cámara, por medio del cual se buscaba dictar normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se pretendía, como en efecto ocurrió, dictar otras disposiciones. Y en ese informe de ponencia, calendado en diciembre del 2021, sin que aparezca por parte alguna el día en que esto fue remitido o en que esto fue signado y dirigido a la vicepresidenta de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y al presidente de la Comisión Primera, del Senado y de la Cámara de Representantes respectivamente, vicepresidenta en el Senado, presidente en la Cámara de Representantes. Esto es Esperanza Andrade Serrano y el representante Julio César Triana Quintero, quienes en dicho momento ostentaban tales dignidades en el Congreso de la República. Y al mirar este informe de ponencia de lo que termina o terminó por convertirse en el artículo 185A, encontramos lo siguiente. Esto que vamos a decir a continuación, lo vamos a decir casi de manera textual, tal y como aparece en dicho documento, que usted puede obtener escribiéndonos a nuestro WhatsApp 316-6049-159, que nosotros con todo gusto se lo vamos a facilitar. Entonces, recapitulando, estamos hablando del informe de ponencia de ese proyecto por medio del cual se querían dictar, y en efecto se dictaron, normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictaron otras disposiciones.
Y cuando se habla de los motivos o razones para crear un nuevo tipo penal, que terminó llamándose de intimidación o amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, armas de fuego hechizas y arma blanca, nosotros encontramos que el legislador, acá queremos pedir supremo respeto por las instituciones, por las autoridades, así no estemos de acuerdo con ello, como en efecto no estamos de acuerdo nosotros, encontramos que su argumentación o los motivos que esgrimieron para ello fueron los siguientes. Para ser más precisos, lo vamos a leer y luego vamos a hacer un comentario de ello. Dice, abro comillas, desde el punto de vista procesal, el numeral quinto del artículo 310 de la Ley 906 de 2004 establece que uno de los criterios para estimar que existe peligro para la comunidad en punto de verificar los requisitos para imponer medida de aseguramiento, dice así la norma o dice así la exposición de motivos, que la conducta delictiva objeto de imputación, en el proceso penal sea cometida utilizando armas de fuego o armas blancas. Continúan, comillas, este artículo vigente y que no ha tenido cuestionamiento de constitucionalidad alguno, contiene una consecuencia frente al uso de armas blancas en la conducta punible, pero no implica una sanción autónoma al acto de intimidación o amenaza con este tipo de elementos, no solo por tratarse de una norma procesal, sino además porque requiere que exista una imputación por otra conducta delictiva que hubiese sido cometida con este tipo de armamento. Cierro comillas en lo referente a la exposición de motivo para terminar tipificando esta nueva conducta punible o reciente conducta punible en la forma como aparece en el artículo 185A de la Ley 599 de 2000, Código Penal. Para decir entonces, y ya vamos con la segunda razón, para decir entonces que el primer criterio que tuvieron o que tuvo el Congreso de la República para terminar haciendo lo que terminaron haciendo, olvidando que el derecho penal es la última ratio o que debe ser el último medio de control social y que no es bueno andar tratando de solucionar o arreglar todo por medio del derecho penal y acudiendo al castigo y a la sanción creyendo que esto es efectivo cuando en realidad la creación de nuevos tipos penales y nuevos tipos penales que pueden resultar irracionales lo que hacen es contribuir a la congestión de fiscalías, a la congestión de juzgados y a aumentar la congestión de las cárceles en nuestro país. No entendemos cómo así que porque en el numeral quinto del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, donde se establece como uno de los criterios para estimar que existe peligro para la comunidad, está aquello de la utilización de armas de fuego o armas blancas, y que como eso no ha tenido reparos, y que como eso no está en el Código Penal, como vamos a ver a continuación, entonces es necesario tipificar esa conducta. ¿Acaso el Código de Procedimiento Penal
nos dice a nosotros o nos señala a nosotros qué es lo que debe ser tenido como delito o qué es lo que debe ser señalado como conducta punible. Esto es ajeno a todo criterio de política criminal y a todo criterio de lo que debe ser un correcto entendimiento del derecho penal y el jus puniendi en cabeza del Estado. Continúa la exposición de motivos. Abro comillas nuevamente. Dicho lo anterior, se advierte que en la normatividad vigente no existe en el Código Penal un artículo que imponga sanción a quien utilice un arma de fuego o un elemento punzante, cortante o cortopunzante para intimidar o amenazar a otro, pues en todos los casos se exige demostrar que la intención era cometer un delito en particular o que el sujeto haga, tolere u omita algo, dificultando la capacidad de judicializar este grave comportamiento que afecta la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y la autonomía de las personas. Cierro comillas. Sí, esto no es algo baladí, amenazar a una persona, pero llegar al punto de considerar que la simple utilización de un elemento como un cuchillo, como una navaja, porque a eso se refiere la exposición de motivos, ¿no? Aunque después, por todas esas vueltas que tiene el trámite legislativo, nosotros encontramos que finalmente acá le metimos también armas de fuego hechizas, le metimos arma de fuego común y corriente, común y silvestre, le metimos también lo del cuento de los dispositivos menos letales, sin entender por qué y a razón de qué termina apareciendo cuando se estaba hablando única y exclusivamente de o particularmente de elementos punzante, cortante o cortopunzante para intimidar o amenazar a otro. De suerte que se terminó entonces tipificando esa conducta, ese comportamiento como delito. Aquello que tuvo su origen en el numeral quinto del artículo 310 de la ley 906 de 2004, lo decimos con todo respeto, y nos parece terrible tomar una parte y tomarlo aisladamente una parte de la ley de procedimiento para decir que eso debe ser una conducta punible. Nos parece terrible y nos parece, con todo respeto, incomprensible. Y más incomprensible cuando hablamos primero de utilización de armas de fuego o armas blancas para amenazar. Y eso de armas de fuego o armas blancas para amenazar, disculpen, somos reiterativos, terminó volviéndose en armas hechizas también, terminó volviéndose en armas artesanales, como lo escribieron, y lo más terrible, elementos o dispositivos menos letales que las armas de fuego. Por Dios, menos dispositivo que las armas de fuego, discúlpenme, para amenazar también resulta ser una piedra, también resulta ser un ladrillo, también resulta ser un palo, también resulta ser un bate de béisbol, como dijimos, también resulta ser, como irónicamente lo decimos, una cacerola, como irónicamente lo decimos, una licuadora. En fin, aquí cabe todo, de todo y para todo.
hablando de la intimidación o la amenaza, ¿no? Con un elemento menos letal que ¿qué? Que un arma de fuego, menos letal que una pistola, menos letal que un revólver. Y entonces nos preguntamos, ¿será que lo que quiso acá o lo que querían acá inicialmente era manejar el cuento de las armas traumáticas? Si era así, ¿por qué no se creó un tipo penal o por qué no se creó una conducta que sancionara y que tipificara y que prohibiera el porte de armas traumáticas? Y no dejáramos abierta como se dejó abierta esta puerta a que por aquello de los elementos o los dispositivos menos letales puedan entrar infinidad de situaciones que van a congestionar la administración de justicia en la forma como o la administración de justicia y particularmente las fiscalías seccionales, los juzgados penales del circuito y los centros de reclusión o los centros carcelarios de nuestro país. Al respecto hay otra reflexión, otra pregunta que hay que hacernos. Y de pronto maliciosamente o de algo bien curioso, por fechas. Diciembre 2021, veníamos en el tiempo de las protestas sociales. ¿Será que esto estaba dirigido a la primera línea? ¿A lo que se llamó como la primera línea? Porque ellos utilizaban piedras y con una piedra yo puedo amenazar. Y puedo amenazar y con una piedra, no solamente amenazar, con una piedra, con un ladrillo, con un bate, con un palo. No solamente amenazar, puedo matar, puedo lesionar. ¿Será que eso era lo que se quería? ¿Será que eso era lo que se pretendía? Y dentro de todas las situaciones particulares que se presentan al interior del Congreso de la República, que a ello no nos vamos a referir porque a nosotros lo que nos interesa y nos estamos refiriendo es a los asuntos de naturaleza jurídica, terminaron con este exabrupto del artículo 185A. Eso de un lado. Ahora, repárese en lo siguiente que puede suceder, o perdón, no que puede suceder, que ya se está presentando y que está empezando a generar preocupación por una terrible congestión que se va a venir, que está por llegar. Miren esto. Este tipo penal, el del artículo 185A, vamos a leer otra vez ese nombre tan curioso, ese nombre tan particular. Comillas, artículo 185A, intimidación o amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, reitero, me salgo de las comillas, elementos o dispositivos menos letales, vuelvo a las comillas, armas de fuego hechizas y arma blanca. Este tipo penal, introducido a la ley 599 de 2000, por virtud de el canon o la regla décima de la ley 2197 del 2022, no tiene una competencia asignada. Es decir, en la norma que lo creó, en la ley 2197, ojo con la fecha del 2022, ojo con la fecha del 2021, en la norma que lo creó no se dice, no se señala, no se especifica, no se determina quién es el competente para el juzgamiento de esta conducta punible. No nos dicen si esto le corresponde juzgarlo a un juez penal municipal, a un juez penal del circuito especializado o de manera residual por no tener asignado un
funcionario o un juez le corresponde a un juez penal del circuito normal. Entonces, esto le ingresa y le va a ingresar y ya debe estar ingresando o por ingresar a los juzgados penales del circuito por aquello de la competencia residual. Como si los juzgados en Colombia y particularmente los juzgados penales del circuito no tuviesen suficiente trabajo como para que tengan que venir ahora a ocuparse del contenido o del juzgamiento, perdón, de conductas punibles con fundamento en lo dispuesto en este, discúlpenme la palabra, exabrupto del artículo 185A, que se saca de lo que terminó siendo el artículo 10 de la ley 2197 de 2002. Bastante diferente o bien distinto de esa ponencia inicial para primer debate en comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República, a lo que se conoció como el proyecto de ley 266 del 2021 Senado, 393 del 2021 Cámara de Representantes. Entonces esto llega a los juzgados penales del circuito. Y como llega a los juzgados penales del circuito, pues quien adelanta la investigación, quien adelanta la indagación, de acuerdo a la estructura de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a la competencia que internamente se ha establecido de manera administrativa al interior del titular, al interior de la entidad que tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal, pues le corresponde a las fiscalías seccionales. Y dentro de las fiscalías seccionales, a quien o el grupo de fiscales que tengan dentro de lo que ellos llaman allá las dinámicas, lo referente a las amenazas. Porque esto es intimidación o amenaza. Y estos señores fiscales que conocen esa dinámica o que tienen esa dinámica van a ver o están viendo ya bastante aumentado, y esto habrá de seguir hasta que se le ponga una solución definitiva a este asunto, a estas equivocaciones, a estos errores. Van a seguir viendo incrementado el número de procesos a cargo y su estadística se va a disparar. Se va a disparar. ¿Por virtud de qué? Por virtud de este artículo 185A de el Código Penal, Ley 599 de 2000. Pero ahí no para el cuento. Miremos que la norma contiene una expresión que dice que siempre la conducta no esté sancionada con una pena mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que si de por medio pues termina existiendo una tentativa de homicidio, pues se va a llevar la tentativa de homicidio, se lleva esto de la intimidación o la amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, armas de fuego hechizas y arma blanca. Hay casi que tomar aire para poder, hablar del nomen juris de esta conducta. Habrá que entonces saber que pues lo va a conocer entonces o lo va a subsumir, por ejemplo, en la tentativa de homicidio. Esto de la intimidación o la amenaza. Y pues en eso no habría problema, como tal, ¿no? Mayor. El problema está en lo siguiente. Unas lesiones personales de aquellas lesiones de las que conocen las fiscalías locales y cuyo
juzgamiento está asignado a los jueces penales municipales. Un comportamiento de esos que se haya cometido con o producto de una intimidación o una amenaza con arma de fuego, dicen, sostienen, se la va a llevar la Fiscalía Seccional, porque habrá que concursar dos delitos, el de lesiones y el de la intimidación o amenaza con arma de fuego. Y al concursarlos se lo va a llevar el de mayor jerarquía para efectos de la competencia. Entonces, miren ustedes eventualmente lo que le va a suceder a las fiscalías seccionales que tengan por tarea conocer de esta dinámica y a los juzgados penales del circuito cuando el titular o la titular del ejercicio de la acción penal acuda ante ellos para lo pertinente. ¿Será que el Congreso de la República pensó en esto cuando se estableció o cuando se tipificó esta conducta punible? ¿Cuáles fueron las intenciones o las reales intenciones de esto? ¿Qué era lo que en verdad se pretendía? Se pretendía, como dicen, prevenir esa terrible inseguridad ciudadana. Se le estaba haciendo, como señalan, un mandado a alguien, o se quería concretamente atacar o buscar la manera de atacar jurídicamente a los integrantes de lo que se conoció o que se llamó como la primera línea en desarrollo de las protestas que se suscitaron en el momento en que se debatió esto en el Congreso de la República. ¿O es quizás parte de los errores, de las equivocaciones que suelen cometerse, hombre, en todos lados, pero en este caso en el Congreso de la República, cuando lo que se quería era referirse a las armas de fuego traumáticas? No nos corresponde a nosotros adentrarnos en ese tipo de disquisiciones, pero sí queremos dejar sentada estas inquietudes y la preocupación que ya están evidenciando fiscales seccionales en el país por la alta congestión que se va a presentar en sus despachos y en su debido momento en los juzgados penales del circuito. Les agradecemos su atención, los invitamos a la reflexión, los invitamos al estudio, obvio con todo el respeto debido, así no estemos de acuerdo, así tengamos muchísimas críticas y muchísimos reparos, en este caso frente al Congreso de la República, frente al gobierno A, al gobierno B o al gobierno C, porque esto se trata de solucionar y arreglar los problemas y las dificultades que existen. Y a propósito de ello, pues aprovechemos ahorita esa comisión que se formó para hablar de la reforma a la justicia, a ver si asuntos como estos pueden llegar a solucionarse, pueden llegar a encontrar una luz. Quizás podemos nosotros estar equivocados en esto, pero de todas maneras dejamos sentada nuestra posición. Finalmente, recuerde usted que Mensaje Jurídico es Barrancabermeja y todo el departamento de Santander. Gracias.